Bueno, y hoy vamos a platicar largos y tendidos con mi querido Mauricio Meshulam. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo te va, mi querido Mario? Qué gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Pues sí, digo, es un tema que tristemente lo amerita y si te parece, pues vamos iniciando. ¿Cómo no? A ver, ¿dónde estamos parados el día de hoy? Si quieres, arrancamos con tu lectura y luego hay varias inquietudes que quisiera irte compartiendo. Correcto. Mira, Mario, yo diría tenemos que estar monitoreando todo el tiempo tres ámbitos distintos. El primero es el terreno de las hostilidades, porque a partir de ese terreno, pues todo se define. Y una vez que tú entiendes qué es lo que va pasando en las hostilidades, eso marca todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de sanciones económicas, pues se detona a partir de lo que está pasando en el campo de batalla. Entonces, es un primer punto. El segundo punto es el campo, por supuesto, económico, toda la guerra económica que está ocurriendo, porque esto es una serie de sanciones económicas destinadas a hacer a Rusia pagar un costo por lo que está sucediendo desde la posición de los países que se le oponen. Y número tres, todo esto que estoy diciendo influye en el otro campo, que es el campo de las negociaciones. Es decir, los tres rubros están conectados. Entonces, en términos de hostilidades, ¿qué sucede, Mario? Mira, a lo largo de varios días, esto ya lo estuvimos comentando, ¿sí? Se estuvo construyendo toda esta narrativa de que Rusia iba más lenta de lo previsto. Sí. Rusia hasta el día de hoy no ha logrado conquistar una ciudad mayor en Ucrania. Sí ha tomado ciudades menores, ha tomado puntos estratégicos como puertos, etcétera, pero no ha logrado conquistar una ciudad mayor todavía, cuando se esperaba que esta fuese una operación mucho más corta. Oye, Mauricio, perdón que te interrumpa, porque creo que vale la pena irnos deteniendo en algunos elementos. Esto que apuntas, ¿es una lectura generalizada? Porque yo al principio pensé que había también una cuota, como es natural, de propaganda, cuando veíamos los tanques rusos que se habían quedado sin combustible, y entonces decían, miren, la falta de planeación de un ejército que siempre ha vendido al mundo la idea de ser una gran potencia militar, que lo es por su armamento, pero que en el terreno decían, por ejemplo, vemos muchos jóvenes que no son necesariamente soldados experimentados. Es decir, había como una primera ola de decir, no son tan poderosos como ellos han dicho, pero ya estamos en la tercera, cuarta semana, y te pregunto si esta percepción que estás refiriéndote ahora está generalizada y es consistente, digamos, con la comunidad internacional de que realmente ha sido no tan efectiva ni tan rápida como ellos esperaban, ¿y a qué lo atribuyen? Mira, es que este es el punto, por eso decía yo que se ha construido la narrativa. Sí. Una narrativa es una historia, y una historia potente, una historia poderosa que se construye desde Ucrania, se construye en Occidente, tiene un componente, por supuesto, de realidad. O sea, es un hecho que a Rusia no conviene que esto se prolongue y se prolongue y se prolongue, no conviene que haya un convoy de tanques estancado y que no se pueda entrar en la capital, porque el objetivo de Rusia era al inicio tomar la capital, todavía sigue siendo, ¿no? Pero fíjate cómo influye, Mario. El tema, sobre todo, deja la parte de propaganda o la parte que sin duda está aprovechando Occidente para tratar de generar toda esta idea de que Rusia no parece ser tan poderosa como supuestamente fue planteado. Y del lado ruso diciendo que todo va de acuerdo con los planes, ¿no? Deja la parte de la guerra narrativa. Sí. ¿Qué es lo que sí está sucediendo? Lo que sí sucede es que Rusia está incrementando la presión militar y la campaña militar sobre la población civil. Eso sí es un hecho. O sea, sí vemos que Rusia está bombardeando sitios que anteriormente no estaba bombardeando, y cada día más y cada día más. Esto incluye, por ejemplo, convoyes, caravanas, por ejemplo, de personas que están queriendo huir y de pronto caen bajo ataque ruso. Rusia se escuda en esto. Lo que está argumentando Rusia es que son que los combatientes ucranianos utilizan escudos humanos y que por eso Rusia tiene que bombardear. Pero la realidad, o sea, sí sabemos que se ha bombardeado mucha infraestructura civil, número uno, y número dos, sabemos que Rusia está incrementando los bombardeos. ¿Por qué? Porque no es logísticamente viable ni aparentemente es
económicamente conveniente para Rusia trasladar a más cantidad de soldados. Recuerda que pues tiene cerca de 200,000 soldados que fueron acumulados en 4 fronteras. La mayor parte de estos soldados ya penetraron y por lo tanto trasladar otros soldados de otras partes no es logística. Entonces, ¿qué sí está haciendo? Está bombardeando y ahí hay otro componente, Mario. Tú dime si podemos de una vez comentarlo. Sí, adelante, seguimos con eso. Hay otro componente muy importante que tiene que ver con el incremento de objetivos militares que Rusia está comunicando. Y está no solamente comunicando, sino actuando sobre ellos. Vimos hace un par de días la advertencia rusa de que los traslados de armas de Occidente a Ucrania serán considerados ya también objetivos militares. Y esto, claro, que levanta las alertas, porque ¿qué quiere decir? Significa que Rusia va a atacar territorio polaco, por ejemplo, si desde ahí están llegando las armas. Bueno, pues nos enteramos hoy muy temprano en la mañana, hora de allá, en la madrugada, hora de acá, de la noche. No, sí, claro, Polonia es parte de la OTAN, pero fíjate lo que sucede. Rusia ataca en la parte ya más occidental de Ucrania, en la frontera con Polonia, todavía territorio ucraniano, pero apenas se calcula que a unos 15, 20 kilómetros de la frontera polaca, ataca una base militar ucraniana que servía como un centro de acopio de armas que llegan desde Polonia por parte de Occidente, número 1, y número 2, también era un centro que estaba acumulando combatientes extranjeros que se están entrenando para luchar en las filas de la resistencia ucraniana. Y entonces este ataque es un ataque fortísimo que termina con la vida, por lo pronto sabemos, de 35 personas, 35 muertos, más de 100 heridos, y es una señal que manda Rusia a Occidente del tipo de objetivos que va a utilizar. Y también, si tú revisas las declaraciones del Ministerio de Defensa ruso, indican, esto es solamente el inicio, nosotros vamos a seguir atacando a todos los mercenarios extranjeros que están viniendo a luchar a favor de Ucrania, los vamos a combatir. Entonces, esto expande el territorio en donde Rusia está atacando y también empieza a modificar aquí un poco esta historia, Mario, porque a veces esta creencia de que como a Rusia le ha sido difícil conquistar todos los sitios que quería conquistar al principio, entonces por lo tanto yo saco la conclusión, no, hay quien saca la conclusión de que eso significa que Rusia no va a poder con sus objetivos, y esa sería una conclusión imprecisa. Rusia puede, existe una planadora rusa, nada más que el tiene costo capacidad. es más alto. El costo humano va a ser más alto, el costo en días, en vidas, el costo por ejemplo, muchas ciudades están sitiadas en este momento, Mario, sitiadas literalmente con condiciones de vida muy difíciles para las millones de personas, cientos de miles de personas en unas de ellas que se encuentran en estas ciudades porque no tienen acceso a alimentos. En algunas de ellas, como Mariupol, por ejemplo, no hay acceso a agua potable en este momento, y todo esto genera una situación muy complicada por los sitios, ¿no? Entonces este es el terreno de lo militar que obviamente fortalece la posición rusa a la hora de negociar. Ahora, si te parece, vamos a la segunda parte que tú ya enlistabas, que era la parte económica. Ya van varias semanas también de este cerco, ya no militar, sino cerco económico, que ha significado cortar rutas de financiamiento para el gobierno ruso, por un lado, que ha significado cortar el tema de las exportaciones, en algunos casos más simbólico, en otros muy concretos, del petróleo, del gas, del carbón ruso, que ha significado también limitar, ya decíamos, las fuentes de financiamiento a los bienes particulares de un montón de integrantes de la oligarquía rusa en Occidente. ¿Cuál ha sido, por lo que sabemos hasta ahora, el efecto de estas sanciones económicas? Porque hay quien dice que es muy severo y que hay un retroceso, hoy decía el New York Times, de décadas en la economía rusa, pero hay quien dice, pues mira, no ha sido lo suficiente como para alterar de alguna manera los planes militares de los que hablabas hace unos momentos. Es que las dos cosas son ciertas, Mario. Primero, hay que entender que desde esta perspectiva muy
de realpolitik, el realismo político clásico en la teoría militar y en las relaciones internacionales, lo económico es secundario al interés nacional. Es importante si ayuda a fortalecer el interés nacional, pero cuando un país está luchando por conservar un círculo de seguridad, un círculo de influencia, lo económico termina siendo secundario y no determina la conducta. Puedes ver, digo, nada más en tiempos recientes, puedes ver, por ejemplo, la conducta de Corea del Norte al respecto de su proyecto nuclear a pesar de las sanciones económicas, o la conducta por parte de Irán, que no se sentó a negociar con Trump a pesar de toda la presión económica que vivió desde el momento en que Trump se retira del acuerdo nuclear. Estos son simplemente dos ejemplos recientes. Sí. Aparentemente Putin va por este lado. O sea, él está dispuesto a absorber los costos económicos que haga falta en su economía, a pesar de que pues esto pueda hacer retroceder a la economía rusa durante mucho tiempo, y claro, sí tratará en el camino de ir rescatando lo más que pueda. Por ejemplo, hay un número de países que no se suman a las sanciones en lo absoluto. Ahora recientemente, obviamente el caso de China, sin duda es muy importante. Vas a ver también, por ejemplo, el caso de India, que son economías muy importantes, Mario. El caso de Turquía, una economía muy importante para Rusia. No se suman a las sanciones. Pero fíjate, este otro factor, incluso países que sí están sancionando a Rusia en ciertos rubros, deciden, por ejemplo, no sancionarla en el aspecto del petróleo y el gas, como, por ejemplo, en países europeos en general. Lo dijo Marine Le Pen, la líder francesa de extrema derecha, que por cierto hay elecciones en Francia próximamente. Esto sería como hacernos harakiri, y no nos vamos a hacer harakiri, porque y esto le da por lo menos algunas válvulas de escape a Putin para poder seguir negociando, y ellos el Kremlin estima que esta situación va a terminar haciendo que Rusia pues eventualmente se recupere, absorba. Sí, seguramente va a salir muy afectada, no sabemos hasta qué punto, pero desde la visión de Rusia, pues esto era prioritario y pues ni modo, habrá que asumirlo. De acuerdo. Si nos lo permites, Mauricio, vamos a una pausa que es muy breve y regresamos contigo con este tema que apuntabas ahora, el papel de China, cómo está jugando, el tema nuclear, por supuesto. Esta semana tuvimos tensiones de pronto con el asunto de Chernobyl, que si se le había cortado la electricidad. Y si te parece, lo comentamos regresando a la pausa. Y nada más señalar, pues lamentablemente, la confirmación de la muerte del periodista Brent Renaud, que murió en Ucrania, un periodista estadounidense, un reconocido documentarista que se encontraba justamente trabajando allá en Ucrania, cerca de la línea de guerra, un integrante de la prensa. Fue confirmado esto, por cierto, por la policía, por las autoridades locales. Vamos a la pausa y regresamos con el propio Mauricio Meshulam para ver este papel de China y el tema nuclear, que por supuesto es parte de lo que a todos nos preocupa. Lo comentamos regresando. Seguimos conversando con mi querido Mauricio Meshulam. A ver, Mauricio, preocupaciones que hay sobre el tema de que el conflicto pudiera expandirse en varios sentidos. Uno es el tema nuclear, y esta semana tuvimos la atención sobre si le habían cortado la electricidad o no a Chernobyl y que eso podía tener riesgos. ¿Cómo ves esa variante? Y, por supuesto, el tema eterno del armamento nuclear, que está de telón de fondo en todo esto. Mira, Mario, son temas muy importantes. Me gustaría conectar lo que vengo diciendo con el otro ámbito, porque también se conecta con lo que tú mismo apuntas, el ámbito de las negociaciones. Sí. O sea, al final hay que entender, y esto otra vez nos vamos a la teoría muy clásica de guerra. Karl von Clausewitz nos decía que la guerra es la política llevada a cabo por otros medios, ¿no? Sí. Y que es la continuación de la política, y que la política es la continuación también de la guerra por medios pacíficos. Entonces hay como un círculo entre guerra y política todo el tiempo. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es que sí hay una modificación de las posturas iniciales por parte de Rusia, no en lo central, pero sí
seguramente en sus objetivos de haber querido conquistar toda Ucrania. Rusia indica que no quiere conquistar toda Ucrania. Incluso hay una modificación del comentario que hizo Putin hace una semana acerca de que está en riesgo la calidad de Estado de Ucrania. En otras palabras, está en riesgo Ucrania como país si nos siguen resistiendo. Esto ya fue modificado por el Ministerio Exterior ruso en la semana, indicando que no es cierto, que no está en riesgo la calidad de Estado rusa, a cambio de que se cumplan ciertas demandas. Y incluso el Ministerio Exterior ruso dijo que podría ser que el gobierno actual permanezca, el gobierno actual ucraniano siga en su lugar, y esto se calculaba como imposible hace apenas 2 semanas, Mario. Entonces, ahí es donde tú te vas dando cuenta realmente cómo las posiciones se van ajustando. Sin embargo, Rusia está empujando con todo, esto se conecta con lo que estás diciendo, está empujando con todo para conseguir que sus demandas mayores sí sean satisfechas. ¿Cuáles son? Primero que nada, que se le reconozca la soberanía sobre la península de Crimea que conquistó en 2014. Número 2, que se reconozca la independencia de las provincias separatistas del este ucraniano. Número 3, que exista una presencia militar rusa de alguna forma en la zona de lo que hoy es Ucrania, pero que posiblemente el día mañana ya no lo será. O sea, una cesión de territorio. La desmilitarización y neutralización de Ucrania. Entonces, para conseguir todos estos objetivos y sobre todo para mandar un mensaje de fuerza a la OTAN, lo que Rusia ha señalado es que está dispuesta a aprobar las líneas de la OTAN, las líneas rojas de la OTAN. Y esto es muy delicado porque, sí, claro, se ha levantado el tema nuclear sobre la mesa, se ha puesto. No significa que vaya a haber una confrontación nuclear, pero Rusia señala cada vez más que no se les olvide que es una potencia nuclear. Por aquellas voces, Mario, que dicen, que continuamente dicen, y ahora lo están repitiendo hoy mismo, que la OTAN sí se debería meter por lo menos a establecer una zona de prohibición de vuelo en Ucrania e impedir que los aviones rusos estén sobrevolando territorio ucraniano. Si esto sucede, entonces podría ocurrir una confrontación y entonces Rusia le recuerda a la OTAN: estas son líneas rojas que nosotros sí estamos dispuestos a quebrar. Y entonces Biden dice, no se nos olvide que esto no es viable por ahora y que no habrá una confrontación de soldados rusos con soldados estadounidenses, ¿no? Ahora, sin embargo, la estrategia de Occidente es generar una guerra de desgaste y mantenerse armando continuamente al ejército ucraniano para que éste pueda resistir, porque mientras más resiste, más puede negociarle a Rusia. Y por lo tanto, Rusia termina con menos fuerza en sus posturas. Entonces, ¿cómo responde Rusia? Con una fuerza enorme y ahora intentando probar esta línea roja, indicando a Occidente que va a considerar como objetivos militares cualesquiera transferencias de armamento hacia Ucrania y, por supuesto, la participación de mercenarios o de voluntarios que lleguen desde Occidente a combatir. Entonces, ¿en qué queda todo el asunto? En que la OTAN está mandando la señal de que cualquier ataque a territorio OTAN sí elevaría el nivel de la confrontación militar y que Estados Unidos y todos los países miembros de esta Alianza Atlántica defenderán el territorio OTAN con todo lo que tienen. Y esto incluye justamente a Polonia y otros sitios al lado. Pero entonces, repito, todo este postureo y contrapostureo todo el tiempo para intentar obtener las mayores concesiones a la hora de negociar. Las negociaciones están continuando, y también llegan señales desde el Kremlin de que las negociaciones están continuando. Incluso señala el Kremlin que hay señales positivas al respecto, Mario. Muy bien, pues nos has dado un panorama muy completo. El tema, por supuesto, lo amerita. Y te agradezco, como siempre, la claridad con la que nos explicas temas tan complejos, querido Mauricio. Al contrario, querido Mario, pues lo seguiremos monitoreando. Muchísimas gracias. Aquí estaremos
el domingo que entra, como cada domingo, en el espacio de Agenda Pública. Así será. Gracias, Mauricio. Mauricio Meshulam. Y gracias a ustedes por habernos acompañado, como todas las semanas, por formar parte de la comunidad de la Agenda Pública. Le invito a que siga con toda nuestra programación aquí en Foro TV a lo largo del día. Y ya sabe que le esperamos la próxima semana en punto de las 11. Y le deseo que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.